Ya está grabando ahorita. Sale todo. Aquí sí sale el... Mira, ¿quieres tú pasaste para acá? Para que grabes el programa. Ya estamos grabando. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Estamos transmitiendo para www.rockdefectuoso.com.mx. Este es el programa Voz de Tierra Firme. Y tenemos el día de hoy como invitado a Héctor Hugo Hernández, diputado de nuestra delegación Tlalpan, y haremos algunas preguntas sobre el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Doctora. Hola, ¿cómo están, amigos? Es un gustazo estar aquí con Héctor Hugo Hernández Rodríguez. Nos conocemos ya de unos años, ¿verdad? Un gustazo. Gracias por estar aquí. No, gracias por estar aquí en su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahorita tenemos recientemente, ayer hubo elecciones. La elección interna, cansado. La verdad es que soy un tipo que ve la elección de manera personal. Me meto de lleno en los procesos electorales. Cansado, muy contento, ganamos la elección. Siempre habíamos perdido el distrito 38, el distrito 5 en las elecciones internas. Hoy lo logramos ganar. Ganamos el 14 de manera importante. Y bueno, fue una elección interna que define el futuro. En la democracia se gana o se pierde por un voto. Y ganamos la elección contento, cansado y contento. Fíjate que hace muchos años, cuando me tocó participar en la elección de Guillermo Sánchez, veía yo llegar a compañeros y el rostro del triunfo es el rostro del cansancio. Un tipo que participa en una jornada electoral y no llega cansado es que no hizo su trabajo en la jornada electoral. Entonces me siento, reitero, cansado, pero muy satisfecho del resultado electoral. Sí, de hecho una cuestión que bueno hemos visto bastante cerrada, ¿no? Fue una pelea bastante... Fue una elección muy cerrada. Hicimos un acuerdo de respeto que nosotros respetamos y que, bueno, nunca me ha gustado generar condiciones adversas para nadie, pero bueno, aún con las condiciones que se generaron, ganamos la elección de manera contundente. Reitero, la democracia se gana o se pierde por un voto. Entonces, satisfecho de haber ganado la elección. ¿Qué viene ahora con esta victoria en tu carrera? Lo que pasa es que tú me conoces, nos conocemos de toda la vida, de muy chavalos. Me da gusto que estés aquí en la casa. Gracias. Nosotros somos candidatos naturales a la jefatura delegacional hace ya algún tiempo. Un asunto de género no permitió que pudiéramos llegar. Y estamos preparándonos para eso, para buscar la candidatura a la jefatura delegacional. Conozco la delegación, tengo 25 años de trabajar en la delegación. Yo empecé limpiando la Picacho Ajusco, cuando solo había vulcanizadoras y como 3 o 4 pulquerías. O sea, hace 25 años. Fui trabajador emergente, fui trabajador de base, bueno, de OPA primero, de base. Fui líder coordinador administrativo. Luego tuve la oportunidad de entrar a la estructura, fui jefe de departamento 2 veces, fui subdirector 2 veces, fui director 2 veces, director general, secretario particular. Tuve la fortuna de participar en la elección interna, mi partido me postuló al 14 federal, fui diputado federal, fui el segundo diputado mayor votado en este país. Hoy soy diputado local del distrito 37. Y la idea es buscar encabezar el proyecto 2015. Conozco la delegación, conozco las vísceras de la delegación, conozco cómo funciona la delegación. Tlalpan tiene 3 grandes problemas, ¿no? Algo que me parece sí importante destacar es el hecho de que seas un político de bases. No de estructura, no simplemente de cúpula de poder, sino que tu relación política con la gente es una relación tú a tú, de trabajo en campo, ¿no? De muchos años. Ajá. De muchos años. Sí. O sea, yo te puedo decir que cuando fui director general surjo como un actor emergente y de repente la cúpula, el status quo no te deja pasar, ¿no? Y no solo me pasa a mí, sino nos pasa a todos los actores emergentes. A mí me tocaba operar políticamente. Es muy difícil que un operador político pase a ser actor político, es sumamente complicado.
Y en aquel entonces era una elección interna, el peso político electoral de un servidor era importante, y me invitaron a participar como candidato en la interna de diputado federal. ¿En qué año fue? Logramos en el 2009, 2008, el diputado Guillermo Sánchez, hoy diputado Guillermo Sánchez, me invitó a participar en esa elección interna y ganamos de manera contundente esa elección interna. Digamos, a partir de... Das el salto de ser operador político a ser un actor político. De estar atrás bambalinas a ser protagonista, es correcto, ¿no? Pero nunca he dejado el trabajo territorial, siempre he estado en contacto con mis compañeros. Es una manera de ser, es una manera de vivir. Yo siempre he comentado que Dios ha sido muy benévolo conmigo, y entonces lo menos que puedes hacer es apoyar lo más que puedas a las clases vulnerables, que son a quien nos debemos. Tenemos este tipo de cargos porque la gente confía en nosotros. Y entonces me he tratado de ayudar lo más que puedo en ese sentido. Yo soy un tipo que vive, esta es mi casa, no vivo en residencias, no tengo propiedades. Soy un tipo que todo lo que he ganado a lo largo de mi vida lo he compartido con mis compañeros. Me queda muy claro a quién me debo, de dónde vengo y a dónde. Entonces, en ese sentido, he tratado de tener una permanente comunicación y un lazo estrecho con los compañeros liderazgos de la demarcación. Bueno, nos has dicho ahorita que vas por la jefatura delegacional. Sí. ¿Qué sería para ti esta frase que tú manejas? Construyamos el Tlalpan que queremos. Lo que pasa es que tú tienes que escuchar todas las voces, ¿sabes? Valorar todas las causas. Y el hecho de construyamos juntos el Tlalpan que queremos es un esquema de involucrar a todos los sectores de Tlalpan. A ver, córtale tantito. Viene la pregunta otra vez, y ahí cortamos, editamos eso, sale una vez más, vale. Porque eso no, güey. Sirve que hasta le piensas más. Carnal. Sale. Vale. No, bueno, nos dices que vas por la jefatura delegacional y esta frase que tienes dentro de tu campaña y lo que has hecho, construyamos el Tlalpan que queremos. Construyamos juntos el Tlalpan que queremos. La idea es involucrar a todos los sectores de la demarcación y poder juntos construir el Tlalpan que nosotros queremos. Hay sin duda aciertos y desaciertos en los gobiernos. Lo que es una realidad es que los gobiernos del PRD han incrementado la calidad de vida de los que habitamos esta delegación. Yo recuerdo cuando gobernaba el PRI y nos tenía con el pie en el cuello, era muy complicado. Y un gobierno los gobiernos de izquierda han generado mejores condiciones de vida. Sin duda, reitero, ha habido aciertos y errores. Tlalpan tiene, te comentaba hace un rato, Tlalpan tiene tres grandes problemas desde mi apreciación. El agua es un problema grave, y no porque no tengamos agua, sino somos la delegación que permea los mantos freáticos para que tengan agua, se tenga agua en esta ciudad. Somos el 20% del territorio del Distrito Federal, tenemos una gran área de reserva natural protegida, pero la altura técnicamente no te permite llevar, o resulta muy costoso llevar aguas a algunas colonias. Sí, bombearla y la herida. Sí, se tiene que generar una inversión importante en pozos de rebombeo que permitan surtir de manera óptima. Tienes que hacer un acuerdo con el sistema de aguas de la Ciudad de México, porque no te toca como jefatura delegacional la distribución del agua potable. Hay un esquema de distribución de agua potable en pipas que sin duda tiene que fortalecerse para evitar el desabasto del vital líquido, ¿no? Hay un problema de seguridad pública que, si tú ves las cifras, es más de percepción que de un conflicto real, ¿no? Pero es algo que tienes que atender de manera puntual. Y Tlalpan está por encima de la tasa de desempleo nacional. Es bien complicado. En Tlalpan viven los más ricos y los más pobres. Es una delegación mosaico, y entonces no te permite generar esquemas que fortalezcan la economía, que fortalezcan el desarrollo. Entonces tienes que generar políticas públicas que te permitan
eso precisamente. Yo pretendo generar un esquema de inversión productiva y de generación de empleos que permita fortalecer la economía local. Es lo que necesitamos, fortalecer los servicios públicos que están hoy muy cuestionados y generar en suma mejores condiciones. Hay algo que me parece importante. Tú no eres burgués, ¿no? O sea, tú eres una persona... Yo surjo del esfuerzo, hermanito. Exactamente. Y por ende tienes más una conciencia de clase y una conciencia social. ¿Por qué? Porque has vivido como todos nosotros, claro, ¿no? O sea, claro. no eres alguien que surge de una cúpula y se mantiene en una cúpula. No. Entonces, tú surges desde abajo, en base al esfuerzo, a las circunstancias, llegas a una diputación. No me han regalado un solo espacio. Y eso sabemos que es súper difícil, ¿no? Por ende, pues tienes más una conciencia de clase y una conciencia social, ¿no? Yo creo que eso es algo bien importante de destacar. Y me gustaría saber, en el ámbito legislativo, a veces yo escucho a todos los políticos, y eso lo venía platicando hoy con Amalia, que es muy frecuente ponerle parches a la vida, ¿no? Ponerle parches a las leyes, ¿no? El problema real de este país, y creo que lo acabas de decir, es la pobreza, ¿no? O sea, ¿cómo se puede legislar para acabar con la pobreza, ¿no? O qué es lo que tú piensas en ese sentido, también viniendo de donde vienes, ¿no? Sí. En el esquema legislativo es complicado legislar para combatir la pobreza, tienes que hacerlo desde el Ejecutivo. Tienes que generar un esquema de condiciones desde el Ejecutivo. Por ponerte un ejemplo, si tú tienes un contrato de 17 millones de pesos para mantener escuelas y contratas a una empresa de Catepec, no genera ningún beneficio directo a tu población. En cambio, si tú como delegación cambias la visión y dices, yo voy a contratar al arquitecto, al ingeniero, al proyectista, al plomero, al eléctrico, al albañil, al pintor de Tlalpan. Entonces tú como delegación compras los insumos y generas empleo directo y generas una derrama económica que se refleja en un flujo de circulante que hoy no existe. Y si haces eso en la recuperación de los espacios públicos, en el mantenimiento de los centros comunitarios, en el mantenimiento de los deportivos, en el mantenimiento de las albercas, y de repente lo complementas con una política de aperturemos Tlalpan a la inversión, pero tú quieres venir a construir una plaza, Tlalpan está abierto, pero el 80% de tus trabajadores tendrán que ser de Tlalpan. Y cuando tu plaza esté funcionando, tendrás que contratar a tlalpenses. Y entonces generas una política, quizás me van a tachar de proteccionista, pero es una política que te permite fortalecer tu economía. ¿Sale? Tú ves las estadísticas y es bien complicado. Se ha incrementado la tasa de violencia, la tasa de separaciones, la tasa de embarazos tempranos, la tasa de deserción escolar. Y todo eso se redunda cuando una familia pierde el trabajo, el papá y la mamá no trabajaba y tiene hijos pequeños, de repente dejan de ir los lunes porque no tienen tenis. Pero a la vuelta de 6-7 meses sin ingresos en la familia, pues dejan la escuela, ¿no? Y la niña busca quien la embarace para que pueda salirse de ese círculo. Entonces empieza la violencia intrafamiliar, la tasa de separaciones. Es un esquema bien complicado. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer la economía local que permita acomodar todos estos fenómenos de manera natural y generar sin duda un flujo importante de circulante que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes. En ese sentido también hay una cosa que hemos platicado, las tiendas, los supermercados, ¿no? Eso lo platicamos ya también anteriormente, el de San Pedro Mártir, Insurgentes, sí, ¿no? Entonces también estaría tu posición, en ese sentido, ¿cuál sería? No, nosotros hicimos una denuncia por el Walmart, porque les dieron un uso de suelo sobre la carretera y no están sobre la carretera. Y entonces se mantuvo clausurado más de 1 año y medio. Y hace unos días recibí una llamada de una compañera donde me dice que están trabajando en ese esquema. Voy a hablar con la gente del INVEA, con Mayer Clip, para que pueda parar la obra. Si nosotros dejamos que eso funcione, va a acabar en 7-8 meses con la economía local de San Pedro. Miles de familias de Tlalpan viven del comercio. Es la única manera de poder seguir a recursos. Entonces, si tú permites
ese tipo de construcciones, vas a acabar con la economía local, cuando la política es generar inversión productiva y generación de empleo. Yo no estoy de acuerdo en ese tipo de tiendas, por lo menos en esa zona. Genial. Mira, está bien interesante lo que dices acerca de los servicios públicos, de que surgen estas empresas transnacionales, etc. Pero deja que me meta un poco a la política interna de Tlalpan. Es una pregunta que he venido pensando desde ese momentito, es la siguiente. ¿Tú crees que existe un contrapeso aquí en Tlalpan real, político? Mira, yo creo, acaba de pasar la elección interna, fue una elección entre compañeros de partido, ganamos la elección. ¿Qué viene después de este proceso? Unificar al partido. Tenemos a Morena creciendo un poco, tenemos a un PRI que va creciendo como unos 2-3% de manera semestral. Y yo lo que creo es que hay que buscar la unidad, no es exista un contrapeso. Lo que yo creo es que nosotros estamos obligados a generar la unidad en el partido y enfrentar la elección del 2015 en unidad. Yo considero que la elección del 2015 va a ser la más complicada que va a enfrentar el PRD en los últimos años. Morena no va por los votos del PRI, ni va por los votos del PRI. Morena lo que hace es criticar al PRD y tratar de minar la base del PRD. ¿Sale? Incluso es un esquema conveniente para el propio PRI, porque entre más merme Morena el PRD, más crecimiento tiene el PRI o más posibilidades tiene el PRI. En Tlalpan no hay un riesgo real, ese es puntual. En Tlalpan Morena tiene 7 puntos, el PRI tiene 11 puntos, o sea, somos una delegación periodista. Pero en delegaciones como Iztapalapa, como Tláhuac, como Gustavo Madero, sí va a ser una competición muy reñida en esas delegaciones. Entonces, yo creo que debemos enfrentar la unidad más de si quién tiene más peso o no. Yo lo que creo es que tenemos que generar unidad. Yo creo que yo soy siempre también desde izquierda, desde que se funda el PRD, desde antes, o sea, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ha habido una evolución en el partido, ha habido cambios, y si hay un tanto de decepción por parte de muchos de los agremiados, ¿no? Y aparte tienen toda la razón. Yo en lo particular, y eso siempre lo he dicho, yo estoy un poco tendiente hacia Morena, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si hay esa decepción, ¿no? O sea, es decir, ¿qué pasa con los que me representan, ¿no? Actualmente los cambios en el gobierno central del Distrito Federal, del doctor Mancera, en el sentido de incremento y eso representa a la izquierda, ¿no? Incremento en el transporte público, represión hacia las manifestaciones, siendo que si somos de izquierda, somos más dados a protestar. La izquierda protesta, la izquierda habla, la izquierda es viva. Y eso viene decepcionando a muchas personas, ¿no? ¿Tú qué puedes decir en ese sentido, no? No, sin duda. O sea, si me platicaba con un ciudadano de un mercado, él trabaja en una oficina de lunes a viernes, y el sábado venden un tianguis. Entonces me lo encontré el otro día, muy amigo mío, y me dice: Víctor, si a mí me hubieran dicho que Mancera iba a ser el doble no circula, no voto por él. Estoy totalmente decepcionado. Creo que hay un error en el proceso de la toma de decisiones. Yo no pudiera culpar al jefe de gobierno, yo creo que fue una mala articulación de algunos de sus secretarios, y son decisiones que uno que vive y palpa el sentir de la ciudadanía, digo, hay malestar hasta por los taxis rosas. O sea, tú puedes decir es una tontera, ¿no? O sea, hay un malestar de la gente que dice, hoy los taxis rosas, o sea, ¿no? O sea, el doble no circula, me suben el metro y luego no me dan servicio. Sí hay decisiones que no han sido las correctas en mi apreciación. He sido un tipo muy congruente en mi vida. El otro día me hablaban y me decían: oye, Víctor Hugo, ¿y por qué fijas una postura en contra de las decisiones del gobierno? Primero, porque no soy empleado del gobierno, soy representante. Y yo me debo a los ciudadanos. Entonces, a quien debo de responderles es a los ciudadanos. Y cuando el gobierno del partido tiene aciertos, pues sin duda celebraré los aciertos de mi partido. Pero cuando tiene errores, también puntualizaré los errores de mi partido. Creo que fueron
cambiar de hacer las cosas, hay que procesar. Y ha habido muchas cosas que no se han hecho porque nos hemos resistido de manera cabal, no tiene caso puntualizar, pero hay muchas otras cosas que han intentado hacer que no hemos permitido que se hagan. Sí, porque eso es también lo que va a golpetear la próxima elección, ¿no? O sea, sí, el PRI que viene con todo, pero también esas malas decisiones por parte del PRD. No hay PRI en Tlalpan, quiero decirte. Bueno, en Tlalpan no, en la ciudad, en general. Morena, yo respeto mucho a la doctora Claudia, respeto mucho a los compañeros del PRI, a los compañeros del PAN, conozco a los dirigentes nacionales, somos amigos, nos conocemos todos. Yo creo que debemos de regresar a lo que nos dio origen como partido. Yo fui líder del Consejo Delegacional de la Juventud, tendría yo 17, 18 años, cuando nosotros le poníamos para hacer política, cuando nosotros íbamos y apoyamos al ingeniero Carrillo. Y hoy se ha generado un esquema y una percepción distinta de las cosas. Yo creo que tienes que ser un gobierno socialmente responsable, por llamarlo de alguna manera. Tienes que gobernar pensando en la calidad de vida de los habitantes. O sea, no puedes tener camiones de basura que no tienen llantas, o no puedes tú hablar de un no circula y no permitirle a don Juan vender en el mercado los sábados cuando tus camiones están totalmente inundando de humo la ciudad, cuando no generas esquemas que restrinjan el que pintan los autos en vía pública, que daña mucho más, o los talleres mecánicos, o una serie de esquemas, y te vas a la clase trabajadora, a la clase productiva, y con ese tipo de decisiones laceras a la clase productiva. O sea, aquellos que sostienen esta ciudad, ese tipo de decisiones son un agravio para ellos. Y volviendo al tema electoral, no hay un actor en el mundo que crezca 100% de una elección autónoma. No existe. Para ganar en Tlalpan requieres de entre el 37 y 42%. Morena tiene 7%, si la doctora Sheinbaum es un fenómeno, podrá llegar al 12, 14%. Y lo único que va a hacer es abrir un hueco para que la derecha gane el distrito 36, 38 y el distrito 5. O sea, ese es el trabajo que va a hacer ella para que la izquierda pierda esos distritos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una suma de esfuerzos. Yo veo en Andrés Manuel sin duda un gran elector, veo un ciudadano con una gran calidad moral. Cuando Andrés Manuel ganó el partido, recuerdo, ganó Andrés Manuel, no recuerdo bien, pero con más del 90%. O sea, pudimos haber tenido la presidencia y la Secretaría General. Andrés decide darle la Secretaría General a Nueva Izquierda. Y después se la pasa criticando las políticas que hizo Nueva Izquierda. O sea, creo que Andrés debe haberse quedado en el partido y dar la lucha al interior del partido. Y no generar un hueco a la izquierda mexicana que va a permitir que la derecha se fortalezca. Dijiste algo bien interesante hace rato con respecto a la unidad de la izquierda. Y eso mismo nos dijo Marisela, que cuando la izquierda está dividida le va mal. Sí, claro. Pero ¿cómo hacer que, por ejemplo, en tu caso, que dices que es el siguiente paso, cómo hacer para que la izquierda se una en las próximas elecciones, sobre todo aquí en Tlalpan? Mira, nosotros, Carlos es mi amigo, Higinio es mi amigo, Marisela es mi amiga, Guillermo es mi hermano. Tenemos que sentarnos a platicar, asumir compromisos y llevarlos a cabo. Tratar de sumar los esfuerzos para poder tener un resultado óptimo en la elección. De otra manera, si nos dividimos, creo que pudiéramos tener un revés en la demarcación. De hecho, ya lo decía Lorenzo Meyer, ¿no? Dices, ¿y si la ciudad cae, no? Sí. Y se abre una gran expectativa y un gran temor, ¿no? Que es, ¿y si la ciudad cae, no? Creo que es algo que a todos nos preocupa, ¿no? No ha sido una ciudad. Mira, el gobierno de izquierda es la ciudad que más programas sociales tiene, que más beneficia a su gente. Lo criticaba el PRI y hoy lo hace. Pero somos una ciudad de libertades,
hemos generado mejores condiciones para las clases minoritarias, hemos respetado los derechos de las minorías y creo que debemos de retomar. También, siendo autocrítico, creo que el partido se ha pervertido. Pero prefiero dar la lucha al interior que irme y dar la lucha al fuera. Si los ciudadanos me permiten ser jefe delegacional en esta hermosa demarcación, sin duda gobernaremos con un sentido social, con una gran solidaridad, con un gran esquema de mejorar los espacios públicos, de mejorar la calidad de los servicios, de mejorar la calidad de vida como gobierno, y generas una política pública que permita fortalecer tu economía local, permitas que se generen inversiones, permitas una generación de empleos, y eso te permite, sin duda, fortalecer la pasando al ámbito cultural, también en Tlalpan, el rollo cultural, bueno, Amalia y yo pertenecemos al Consejo de Cronistas, ¿no? Que últimamente ya está más desbalagado que otra cosa, e incluso ya llega al grado de que ahorita nos invitan de Milpalta mejor que de Tlalpan, ¿no? Hay que fortalecer esa parte. Es curiosísimo. Tlalpan tiene un patrimonio histórico impresionante. Y tradiciones, ¿no? Incluso habría que buscar que sea una ciudad patrimonio. O sea, Tlalpan tiene una gran historia. El asunto, por ejemplo, de la estatua de Huitzilopochtli. Había subido un reclamo de muchos años de los turistas y de los habitantes de San Lorenzo Huitzilopochtli. Cuando se mandó a hacer la estatua, que era una réplica, en aquel entonces los compañeros no querían una réplica, querían la estatua original. Y la estatua original estaba en la Alameda. Entonces habíamos acordado con el delegado de Coyoacán podernos traer la estatua a instalarla. Después nos toca participar en los procesos y el compañero Higinio no pudo traer la estatua para acá. Luego vuelvo a platicar con ellos y dijimos, bueno, pues hay que poner una estatua. Entonces etiqueto el dinero para poner la estatua en Huitzilopochtli. Y la réplica que teníamos me la llevé a la ciclovía de la Avenida México, ahí en San Miguel Ajusco, donde se divide San Miguel y Santo Tomás Ajusco. Entonces, creo que se tiene que fortalecer el círculo de cronistas, tenemos que fortalecer la cultura sin duda, pero hacerlo juntos. O sea, Tlalpan tiene grandes personajes que pueden impulsar la cultura. De hecho, por ahí también está el tren el tranvía, ¿no? El que también se fue en los primeros periodos de gobierno al Museo del Transporte Eléctrico, ¿no? Sí, que sí, también es de Tlalpan, ¿no? Ahí también a ver si nos puedes echar una mano en ese sentido, claro, para regresarlo, ¿no? Eso aprovechando. Eso vale la pena. Eso vale la pena. Sí, no, sí, sin duda hay que fortalecer la cultura de Tlalpan, pero también quiero decirte una cosa, tiene que ser un esquema paralelo. Hoy, ¿qué necesita Tlalpan? Fortalecer su economía, generar empleos que permitan disminuir la inseguridad, inversión en el agua potable. Necesitamos mejorar la calidad de servicios, lo que nosotros como ciudadanos vemos de manera común. O sea, a mí me interesa cómo está mi calle, si tiene un bache o no, si está iluminada o no, si hay poda o no, si está pintada el entorno de la escuela. Eso es lo que nos interesa como ciudadanos, ¿no? Hay un pequeño círculo que hace política que ve otro tipo de esquemas, pero la población en general lo que quiere es mejorar su entorno, que exista empleo, que generemos condiciones para que ellos no tengan que salir, sino puedan emplearse en realidad. Un error que se ha cometido en los últimos gobiernos, desde mi apreciación. Un gran porcentaje de funcionarios no son de Tlalpan. No conocen Tlalpan, no les interesa Tlalpan, no asumen compromiso con Tlalpan. Tu compromiso sería así, emplear a la mayor cantidad de funcionarios de la delegación. Sin duda. O sea, hay mucha calidad y capacidad en compañeros de Tlalpan. ¿Vale? Tendríamos que tener funcionarios de Tlalpan. Y también contratar empresas para que se mueva una economía interna, ¿no? Por lo que más o menos entendí. Es correcto. Genial. Suena excelente, doctora. Mira, coincido contigo con lo que estás diciendo con respecto a que
la población en general lo que le interesa es su entorno más Sí, cercano, claro. ¿no? O sea, si tiene luz, alumbrado, lo que sea. Pero también hay otra parte que tiene que ver justo con la cultura política y es el de la participación, Sí, y que claro. tiene que ver un poco con lo que mencionaba, que era el descrédito hacia el partido, ¿no? Entonces, desde tu ámbito, ahorita que estás en legislativo, ¿cómo podrías pensar en incentivar la participación? Un primer punto y un segundo punto, después si llegaras a la jefatura delegacional, ¿cómo podría hacerse? Mira, soy miembro de la Comisión de Participación Ciudadana y hemos fortalecido y generado las condiciones para que los ciudadanos puedan participar de manera abierta. Incluso si me apuras desde mi comisión, que me toca de responsabilidad, me tocó ir a ganar las candidaturas independientes. Me tocó vivir un proceso histórico hoy en la Asamblea, un esquema coyuntural de la reforma política. Me tocó regular las candidaturas independientes en el Distrito Federal. Había voces que decían, tienes que ponerle un 8 o 10% de firmas. Les decía, eso es imposible, eso hace imposible que un ciudadano pueda buscar ser candidato a un puesto de elección popular. Logramos mantenerlo en el 2%. Los requisitos son mínimos. A quien sí le cerramos la puerta fue a los dirigentes de los partidos. O sea, no puedes ser dirigente de un partido y el siguiente año ser candidato independiente. No puedes hacerlo. Cerramos la puerta a 3 años. Incluso un militante de un partido común puede ser candidato independiente porque no tiene las ventajas de ser dirigente. Hicimos el nombramiento de los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal, nombramos a una magistrada, vamos a nombrar a los contralores, cambiamos el código de procedimientos electorales. O sea, hemos tratado de fortalecer la democracia en la ciudad y por ende los esquemas de participación ciudadana desde la Asamblea, desde la Ley de Participación Ciudadana. ¿Qué hacíamos nosotros hace muchos años cuando nos tocó ser gobierno? Nosotros hacíamos un juego infantil y generábamos un comité de la zona que se encargara de abrir, cerrar, cuando había conflictos en la zona, y los contratábamos. Y entonces generábamos, la misma ciudadanía se apropiaba de los espacios, los cuidaba, les daba mantenimiento y generaba un vínculo con sus espacios públicos. O sea, sin duda tienes que aperturar la participación ciudadana, incluso en la toma de decisiones. O sea, nos va a tocar tener, de manera posterior, ya con esta reforma, cabildos en las delegaciones y se tomarán las decisiones con relación a lo que puede ser. Y bueno, ya más o menos para terminar, me gustaría que hablaras un poquito de tu niñez, un poquito de dónde viviste, cómo viviste, qué hacías, qué extrañas, qué te gustaría revivir en nuestra ciudad de lo que tú viviste. Todos tenemos algunas nostalgias, ¿no? Y algunas cosas que se van perdiendo con los años y vemos que la ciudad se transforma y quedamos con ciertos recuerdos. No sé, te pongo un ejemplo, a mí el Cine Tlalpan es algo que me encanta. Sí, claro, ¿no? nos íbamos de pinta con el Tlalpan. Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 42. 40 años Eres tengo. más chico. 40 años tengo. Sí, por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo viviste tu infancia? ¿Qué te gustaba? ¿Qué hacías? ¿Y qué quisieras recuperar de ese pasado? Fíjate que viví en una unidad habitacional, fue San Pedro Mártir, éramos muchos hermanos y solo trabajaba mi padre. Entonces mi madre era una persona muy emprendedora, muy luchona, como decía mi abuelita, y vendíamos de todo. O sea, habría que mantener, habría que alimentar a ocho bocas. Entonces, desde muy chavo, yo tiraba basuras en los departamentos, lavaba carros, hacía mandados. Y la lana que juntaba, más que irme a gastar a la tienda, se la daba a mi mamá para que nos fuéramos en el pecero a la escuela, ¿no? Hemos luchado y trabajado desde muy joven. No soy un tipo que verás reventándose o en un antro, borracho. La vida me ha permitido trabajar, estudiar y no he tenido tiempo de hacer otra cosa. Tengo poca vida social en lo personal, entonces mi niñez fue así, llena de trabajo, de valores. Mi padre decía que uno en la vida debe de saber ser agradecido, y yo a lo largo de mi vida he agradecido a muchas personas.
Te voy a contar rápido una anécdota. ¿Te acuerdas de Eric? Me ganó una apuesta en un partido de fútbol, la cabellera. Y entonces, habíamos acordado o la cabellera o una cantidad de dinero. No recuerdo, seriamente testigo de la cantidad de dinero. Terminó el partido y más tardó en pitar el árbitro que Eric estaba ya en mi casa, ¿no? Vivíamos de un edificio a otro, ¿no? Con las tijeras, hermano. Y ya total le digo a mi mamá, oye mamá, fíjate, ya se me las mamás corriendo y esa parte. Total que mi madre me termina dando el dinero. Y recuerdo que mi papá iba subiendo las escaleras. Y me dice, ¿qué están haciendo acá? Ya le comenté. Me ha dado mi padre una bofetada. Me dijo, lo único valioso que tiene un hombre es la palabra. Y si tú diste tu palabra, hoy la cumples. Me cortó el cabello, éramos dos chavitos de 8 años llorando. Parece una tontera, pero así. O sea, para mí dar mi palabra es fundamental. A lo largo de muchos años he hecho acuerdos en donde doy mi palabra y no he fallado en una sola. En una sola. Es incluso como una carga moral cuando no cumples, te juro. Para mí es una carga moral cuando no cumples la palabra. Entonces, yo te puedo dar mi palabra que mejoraré mejores condiciones de vida, que fortaleceré la economía local. Te puedo dar mi palabra que mejoraré los servicios que presta la delegación a los habitantes de Tlalpan, ¿no? Y para quien me conoce muchos años, el hecho de dar mi palabra es garantía. Mira, yo te digo, nos conocemos desde algunos años, ¿no? Poquitos. Poquitos, como, bueno, muchos, como 35. Sí, algo. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver cómo has sido, ¿no? Profesionalmente, y también esa parte, ¿no? Cómo has ido ascendiendo y demás. Pero una pregunta que se me ocurrió es la siguiente. ¿Tú en algún momento has tomado una decisión de la que te has arrepentido? No. Hoy me arrepiento de no haber darle más tiempo a mis hijas o no darle más tiempo a mi familia. De repente la actividad política no te permite estar con tu esposa o no te permite de repente tener una vida normal de llegar a ayudar con la tarea de los hijos. Quizás de eso. Porque de repente no eres dueño de tu tiempo. Pero en lo demás creo que hemos tomado las decisiones correctas. En la vida política hemos tomado las decisiones correctas. Tú chécate a los actores políticos de la ciudad y quizás hemos sido de los que más han crecido en los últimos años y de los que más se han consolidado. Pero no me arrepiento de ninguna decisión que haya tomado en ese sentido. Y en un futuro, no sé, ¿cómo te ves? Me veo como jefe delegacional y me veo haciendo de esta delegación una fiesta. El cúmulo de aciertos y errores después de tantos años te dan una experiencia puntual, y hoy que hemos tenido la experiencia en el legislativo, creo que ha sido un complemento. Hoy me siento en una etapa de mi vida plena, ¿no? Con un gran peso social, político, con una gran estabilidad emocional, sentimental. Me siento muy bien. Me siento que hoy es como mi momento pleno para poder generar cosas, ¿no? Nunca me ha ganado la ambición en mi vida, no tengo nada de qué arrepentirme, no hay algo de lo que yo no pueda arrepentir en ese sentido, no hay nada de lo que me puedan tachar. De repente hay quienes hablan sobre honestidad cuando tienen en su casa a quien generó condiciones adversas. Entonces, lo que te puedo decir es que hoy me siento en un gran momento en mi vida, con una experiencia vasta, con una estabilidad en todos los sentidos, y creo que pudiera ser importante que, llegando a la jefatura delegacional, pueda vertir toda esa experiencia en Tlalpan. Yo quiero hacer de esta delegación una mejor delegación. Quiero que mis hijas tengan un lugar mejor donde vivir, donde mi hijo pueda desarrollarse. Yo siempre he dicho que lo más importante que tenemos para los que somos padres de familia son nuestros hijos, y he tratado de tener una vida correcta, ¿no? Solo
solo eso, creo que hoy estoy en un momento importante. Lo que tú quieras. No, simplemente comentarles que Tlalpan es una delegación hermosa, tiene suelo de conservación, tiene patrimonio histórico, es una delegación que podemos detonar económicamente, es una delegación que podemos recuperar, que podemos mejorar la calidad de los servicios, y lo que yo te decía hace un rato, si cuento con la confianza de los habitantes de esta delegación, les doy mi palabra que mejoraré mejores condiciones de vida para esta delegación. Pues te agradecemos mucho el tiempo que te has tomado. Gracias, para nosotros. Somos un medio libre e independiente y no tenemos cadenas ni ataduras, entonces gracias por esa cortesía para nosotros. Gracias. Bueno, bueno, pensé que iba a ser una entrevista distinta de algunos temas, no sé, pero bueno, se tornó en una charla más personal, más de amigos, y eso te lo agradezco. Vale, muy amable. Doctora. Gracias. Gracias. Me gustas. Chale, amigos, pues seguimos en contacto, ¿vale? Gracias por estar en www.rockdefectuoso.com.mx, la voz de los sin voz, su programa Voz de Tierra Firme. Gracias por acompañarnos, nos vemos la siguiente vez.